Mi nombre es Silvina Páez y desde hace 12 años canalizo a un ser espiritual llamado Crayon. En el video que vas a ver a continuación es la presentación de las nuevas cartas de la abundancia, 33 llaves espirituales que Crayon ha entregado a la humanidad para que elevemos nuestro nivel de conciencia y sobre todo para que vos actives tu ser abundante y puedas vivir la vida desde otro lugar. Quédate hasta el final del video para escuchar una canalización de Crayon sobre estas 33 llaves energéticas. Y te recuerdo que podés descargar un libro gratuito sobre estas 33 llaves en el sitio web freedomhealing.org, que también te dejo el link en los comentarios. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la presentación de estas cartas de la abundancia, estas cartas que tengo acá, que son las llaves espirituales de Crayon. Estas cartas es la tercera edición de cartas de Freedom Healing. Em, Hubo 2 ediciones anteriores que me gustaría contarles un poquito cómo fue la edición, la edición anterior, porque ha sido todo un proceso de crecimiento y evolución en mi vida el poder pasar de ser terapeuta a tener una editorial, ¿sí? Porque tengo editorial gracias a las cartas de Freedom Healing. La primera edición de cartas eran unas cartas cuadradas, estuve dos años más o menos pintando cuadros hasta que un día dije, bueno, ya está, y salieron esas primeras 33 cartas que eran un color, eran como pintura abstracta, porque Crayon me había dicho que era vibración de color cada una de las llaves energéticas. Una vez que se me terminaron y una vez que me aburrí también, reconozco que me aburrieron las cartas cuadradas, decidí que había que hacer una nueva edición de cartas, y me acuerdo que mi novio me dice: "Pero, amor, tú tienes que hacerlas redondas para que afluya la energía". Y en una sesión de Freedom Healing me vino que tenían que ser redondas, pero no con el color como venían siendo, sino con formas de mandalas. Y me acuerdo que fue súper interesante porque esas cartas, lo que la primera edición me llevó 20 días, 2 años hacer, la segunda edición se demoró como un mes en poder estar ya los mandalas pintados. Y la tercera edición, que es la que tengo en mis manos, son los mismos mandalas de la segunda edición, pero cuando el año pasado, en plena pandemia y en esto de, como dice Crayon, del salto evolutivo de la humanidad, desde aprender a vivir desde el ser abundante que somos, ¿no? Dije, yo quiero que sean doradas. Y miren ustedes, ahí se ve en la cámara, son brillosas. Estas cartas simbolizan cada una de las herramientas espirituales que tenemos en el alma, ¿sí? Lo que hacen las cartas es poder unir esta espiritualidad, unir a nuestros comités espirituales, que ellos nos puedan enviar un mensaje directo de cuál llave espiritual es la que tengo que eh, activar en ciertas situaciones de mi vida. Entonces, este doradito me llevó a hacer un cambio impresionante en la vida, eh, que comenzó con decir: "¿Dónde las imprimo?", ¿sí? ¿Dónde imprimo estas cartas? Empecé a averiguar con la misma, em, la misma imprenta que me había hecho todas las ediciones anteriores, y resultó que el presupuesto, el costo de poder hacer esas cartas era pero tan alto que yo cuando dividía por lo que después iba a salir cada mazo de cartas, era impensado poder vender algo en ese valor. Entonces, me acuerdo que yendo al correo
a despachar los mazos de las cartas de la segunda edición de Freedom Healing, que a todo esto tuve que cambiar de correo por la pandemia, porque la empresa que usaba antes dejó de hacer envío fuera de Chile con la pandemia, entonces tuve que buscar otra opción y tuve súper buena onda, yo digo que me lo mandó Crayon al chico de ese correo, que él me dice, señora, y comentando, hablando, ¿qué es lo que manda? Y qué sé yo, le mostré, le digo, y ahora quiero hacer otras, las quiero hacer doradas. Y él me dice, ¿por qué no las hace en China? Me dice, yo una vez fui con mi señora que queríamos hacer unas inversiones en Chile, queríamos, y me fui a China y había una feria de emprendedores chinos y ahí había imprentas muy buenas que después yo mandé a hacer cosas, unos folletos, qué sé yo, y me dio muy buen resultado. Entonces yo dije, bueno, pasame el contacto, al final nunca me lo pasó, me puse a googlear yo dónde conseguir imprentas en China y así llegué, que esto es lo impresionante de Freedom Healing, ¿no? Porque yo me quedé con el chino con el que las cosas me fluían. Y yo hice el negocio a través de WhatsApp hablando en español, ¿sí? Hablando no, escribiendo, porque con el chino no, obviamente no nos podemos mandar mensajes de voz, pero todo lo escribíamos y si no nos entendíamos nos mandábamos una fotito y él me marcaba las fotos o me mandaba videos para ir mostrándome cómo iban a hacer las cosas. Entonces le dije también, bueno, ya que estás, agregale el libro, imprimí el libro de mandalas, que es el que tengo ahí atrás. Me mandó una muestra, ¿sí? De las cartas y yo dije, ay, me encantó. Me mandó una muestra que era la caja, que es esta que tengo acá, la cajita con el librito que viene adentro y una carta. Entonces yo la vi, dije, ay, sí, me encantó, metámosle, pero cuando le voy a pagar las cartas al chino, no me funcionaba la tarjeta de débito, ¿no? Entonces yo decía, porque a mí me daba la opción la página web de Alibaba, que es por donde estaba haciendo el negocio, de pagar con débito o crédito, y yo tarjeta de crédito, el cupo que tenía no daba para pagarle al chino, entonces lo tenía que hacer con la de débito, no me funcionaba. Entonces la gente alrededor mío me decía, pero Silvi, usa la mía, usa mi tarjeta, y yo decía, no, porque hay algo que me está diciendo que yo tengo una limitación. Entonces yo quiero que me quede claro si es que la limitación es, Crayo me está queriendo decir que las cartas no las tengo que hacer en China, sino que las tengo que hacer en otro lado, o que tengo limitaciones con la abundancia. Entonces empecé a usar las cartas que tenía, a hacerme sesiones y me di cuenta enseguida en realidad de que el bloqueo lo tenía con la abundancia y no que era que no tenía que hacerlo en China, ¿no? Entonces seguí trabajando conmigo y me acuerdo que en esos días me llama mi mamá y me dice, Silvi, te cuento que se vendió la casa que era de tu abuela y yo te había prometido que te iba a pasar una plata de ahí, así que te cuento que la escritura ya se firmó, la plata está. Así que cuando vos vengas, yo te la paso. Entonces se dio justo en plena pandemia de que hubo como una ventana en la cual pude viajar a Argentina. Me acuerdo que a muchos por ahí de ustedes ya la conocen la historia que fui a llevar un perro también, que había nacido en mayo y que mi hermana me decía, yo necesito un perro de esos y al final elegí uno de los cachorros y se lo llevé, que yo digo que hice muy buen negocio porque llevé un perro y me traje un montón de dólares. Entonces fui, me traje los dólares, aproveché a traerme los dólares, eh, pero fue muy impresionante porque ahí me di cuenta también el tema del merecimiento, de recibir, de la abundancia, que el dinero se había vendido, la casa se vendió cerca de Buenos Aires, entonces una de mis hermanas fue a buscar la plata. De ahí mi hermana me fue a buscar al aeropuerto de Ezeiza porque no había avión hasta yo llegar a Bahía Blanca. Mi hermana no vive en Bahía Blanca, me fui a la casa de mi hermana y me entregó la plata, después yo me fui a Bahía Blanca, con todo con la plata, y cuando llego a Bahía Blanca con la plata, a la casa de mi mamá le digo, mami, no sabes lo que te agradezco el hecho de que me hayas hecho este regalo, porque la verdad, primera vez en mi vida que tengo un colchón, que sé que puedo estar tranquila, que tengo plata si viene una crisis grande de poder vivir unos meses y voy a usar la plata para
invertir en la editorial y hacer las cartas tranquilas. Y cuando le doy las gracias a mi mamá, me acuerdo que a la media hora, una hora, por ahí, me llega a mi WhatsApp, al correo que tengo en el teléfono, un aviso de la tarjeta de crédito que me habían subido el cupo de $500, me lo subieron como a 3.000. Entonces yo decía: "Guau, ahora le puedo pagar al chino con esa tarjeta". Entonces llegué a Chile, es una tarjeta de crédito prepago, puse plata en la tarjeta y me funcionó. Al chino le pagué. El chino no lo podía creer porque aparte me demoré como 3 meses desde que quedamos en que, okey, hacemos las cartas, te pago, no te puedo pagar, hasta que te pude pagar. Fue un proceso de crecimiento mío de 3 meses. Le pagué al chino y ahí empezó todo el proceso de impresión, qué sé yo, hasta que las cartas llegaron a Chile. Entonces fue ese proceso, siempre decía: "Estas cartas son las cartas de la abundancia. Estas cartas son las cartas de la abundancia", digo, porque me han hecho trabajar tanto la abundancia que para mí son las cartas de la abundancia. Y llegaron las cartas a Chile, llegaron hace como 25 días, un mes más o menos, yo no me acuerdo bien el día que llegaron, pero sí me acuerdo de mi estrés en los días previos que yo no entendía nada, todo lo que tuve que aprender. Claro, porque yo digo: "Ay, mando a comprar a China, mando a imprimir", claro, pero después las subieron a un barco, el barco llega a Chile, digo: "¿Cómo es todo el proceso de que las cartas me lleguen a mi casa?". Y, Alexi, mi pareja, él me decía: "Pero amor, lo más difícil era hacer el trato con los chinos y eso ya lo hiciste. El barco está acá, ahora solamente es bajar las cartas del barco y que te las traigan, eso es lo más fácil". Bueno, entonces aprendí que había que contratar naviera, la naviera, que los despachantes de aduana, que un montón de trámites, qué sé yo, y las cartas llegaron una noche acá y me acuerdo que el divino, el chico del transporte, me subió todas las cartas. Le digo, me dice: "¿Se las dejo en una bodega?". "No, no, subímelas a mi departamento, pues yo las quiero revisar, quiero tenerlas ahí". Entonces, mi living se transformó en una bodega, se llenó de cajas. Entonces venía el libro de los mandalas, venían las cartas, saco, ¡ay, qué divino! Porque yo del libro nunca había tenido muestra. Al chino directamente le dije: "Hacelo a tu gusto, fíjate que quede bien", y la verdad que quedó perfecto. Las cartas las empiezo a agarrar y yo: "Ay, qué divinas las cartas, todas doradas, preciosas", pero me doy cuenta que del otro lado, que supuestamente tenían que decir, por ejemplo, está la carta de el potencial de libertad, al otro lado tendría que decir libertad. Me empiezo a dar cuenta que todas las cartas decían abundancia. Entonces yo me reía porque digo, literalmente son las cartas de la abundancia, porque todas tenían impresa la palabra abundancia en lugar del potencial que correspondía. Entonces yo veía la cara de mi novio, la cara de Alexia así transformado, pálido. Me decía: "Amor, esto no sirve, hay que mandar a hacer todo de vuelta". Y yo las miraba y yo decía: "Pero son tan lindas, ¿cómo voy a imprimir todo de vuelta?". Y después decía: "Esperar 45 días que lleguen". Bueno, entre que se impriman, se despachen, son como 45 días en llegar, que la naviera, que la aduana, que los trámites, que ay, no, yo eso de nuevo, y esto tirarlo a la basura, no, ni loca. Lo hablo con la diseñadora así como: "Ay, Silvi, no te lo puedo creer, ¿qué pasó?". No sé qué, ya me voy a fijar los archivos, a ver qué pasó con las cartas. Eran las 9:30 de la noche más o menos, así que eran casi las 9:30 de la mañana en China. Entonces le escribo a mi chinito y le digo: "León, mira lo que pasó", no sé qué. Le hago un video en inglés diciéndole que yo estaba feliz porque las cartas son fabulosas, pero le cuento lo que pasó. El chino se empieza a desesperar, me dice: "Te imprimo todo de vuelta y te lo mando, lo pago yo, no tiene costo". Yo digo: "No, acá hay algo que tengo que aprender, hay algo que tengo que ver". Entonces, por suerte hay toque de queda acá en Santiago, en Chile en general, entonces mandé al novio para la casa, me quedé sola y digo: "Yo mañana tengo una sesión tempranito, yo voy a usar estas cartas". Entonces le agregué, me iba fijando en la edición anterior, digo: "Esta es la carta de la libertad, es esta, okey", le agrego, abajo le puse abundancia, decía abundancia, y le agregué abajo con mi letra, de libertad.
Y así lo hice con las 33 llaves espirituales. Le agregué a cada carta el potencial que correspondía. Cuando voy a hacer la sesión al otro día, fue espectacular hacer la sesión con las cartas. Yo dije, esto está buenísimo, ¿no? Pero antes de eso, me estoy olvidando, a las 5 de la mañana me despierto y siento la voz de Crayon que me dice, ¿cómo vas a pensar que hay un error? ¿No? No hay error, porque en el universo no hay error. Y me dice, ¿cómo vas a pensar que yo iba a permitir que pasara eso? ¿No? Entonces me dice, son las cartas que se necesitan en este momento de pandemia, porque son las cartas que necesitan activar la abundancia de amor, la abundancia, la abundancia de libertad, la abundancia de aceptación, la abundancia de fortaleza. Es la abundancia de esos potenciales. Y Crayo me dijo, y además que va a ser la última edición que va a pasar directamente por tus manos, porque ahora cada uno de ustedes que reciba las cartas, o sea, están como autografiadas por mí. Así que estoy feliz, la verdad que es un trabajo que me encanta, me siento y voy completando cada una de las. Me meto un método para no confundirme de cuál es cuál y voy completando cada una de las cartas de la abundancia. Y han pasado cosas, porque a mí me fascinaron cuando las vi. Crayon dice que no es error, que son las cartas de la pandemia, que salieron en estos momentos porque tenían que ser así. Y han sucedido, por ejemplo, 2 personas que me escribieron. Una fue Maga, la de Radio Mantra, que me dijo: "Silvi, ¿calculaste cuántas cartas vas a tener que escribir?". No, ni hice la cuenta, me dice 16.500. Y también me escribió, me mandó un WhatsApp, un audio de WhatsApp, un alumno que recibió las cartas en Honduras, que está fascinado, que se llama Mario, y Mario hace numerología también. Entonces me dice: "Silvi, te quiero contar que hice un cálculo de que vas a tener que escribir 16.500 cartas, y el 16.500 en numerología da 3 y el 3 es que te estás convirtiendo en maestra", ¿no? Entonces yo me reía, le digo: "Mirá, flor de trabajito que me mandó a hacer Crayon con las 16.500 escrituras en cada una de las cartas". Y han pasado cosas interesantes también, porque una cosa es la propia experiencia de que, ay, yo me enamoré de mis cartas, pero, por ejemplo, recibí de Antonia de España, por ejemplo, que ella tenía sus cartas de Freedom Healing de la segunda edición y que las usaba todo el día, y me dice: "Silvina, antes yo estaba encantada con las cartas", me dice: "Pero ahora me he enamorado", ¿sí? De esta tercera edición. Y después de gente que me dicen que han sentido una gran diferencia de usar las cartas virtuales a usar las cartas físicas, ¿no? Y ha pasado, por ejemplo, una persona que me escribió, que cuando hacen los cursos, por ahí me hacen consultas por WhatsApp, y había una chica que me decía: "Silvi, estoy haciendo el segundo nivel de Freedom Healing, el nivel de los ancestros. Y siento", me dice, "una rabia, yo no quiero hacer este curso, me da una rabia, se me vienen recuerdos de mi papá, se me recuerda de un abuelo que nunca conocí, que abandonó a mi mamá, la abuela que abandonó a mi papá", o sea, todas historias como terribles, y le digo: "Haz una cosa, deja el curso, por lo menos 10 días tomate de vacaciones, no agarres ni el péndulo, ni una carta, nada, porque el alma también necesita procesar y necesita descansar". Pero esta chica se enteró de que llegaron las cartas a Chile, y como ella vive en Chile, me dice: "Silvi, quiero las cartas". Entonces, en 24 horas tenía las cartas en su casa, ¿y qué hizo? No se aguantó y se puso a hacer una sesión de ancestrología con las cartas. Entonces me contaba, me dice: "Silvi, me senté a hacer la sesión, se me vino un recuerdo terrible con respecto a mi padre". Me dice: "Me angustié, bueno, hice como vos decís, que hay que transmutar, qué sé yo, terminé la sesión, cerré todo súper mal, angustiada, con una bronca, después me venía con mi papá, recuerdos, qué sé yo, y me di cuenta que eso fue", me dice ella, porque me mandó un mensaje en el momento y yo lo pude ver recién al otro día, y le digo: "¿Cómo estás?", porque me quedé preocupada de lo mal que le había resultado la sensación que tuvo en el momento de hacer la sesión.
y ella me dice que a la mañana cuando se levantó se sentía totalmente liberada. Me dice, me olvidé de lo que pasó ayer y me dice, qué potente, porque por probar las cartas físicas, me dice, me cambió totalmente la forma de hacer y de sentir las sesiones como las venía haciendo. Así que bueno, acá están, estas son las cartas de la abundancia, ¿sí? Como dice Crayon, porque literalmente todas dicen abundancia atrás y son abundancia de, así que están las páginas las que están en el sitio web, son las cartas de la segunda edición, ¿sí? He querido subir estas, pero tengo un problema que con el brillo de las cartas cuando escaneo quedan como negras, así que todavía no he podido resolver eso. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta sobre estas cartas? En el stand está disponible el link para que las puedan, los que quieran comprarlas, ¿sí? Y el costo, les aclaro, el costo que está en el stand o en la página web es para los envíos fuera de Chile. Los que están en Chile me contactan que lo pueden pagar en pesos chilenos y bueno, como Mercedes que está por ahí, que ya le prometí que como somos vecinas se las puedo hacer llegar durante el día de hoy, para que ella va a participar en los talleres de la tarde. Ay, sí, María Fernanda. Esta, mira, por ejemplo, esta es la llave espiritual del perdón. Y dice acá atrás, abundancia de perdón. Sí, Soraya, se puede comprar las cartas sin tener que comprar el curso. Ningún problema. Y podés utilizar con lo que voy a hacer las actividades de dentro de un ratito, ahí podés aprender a usarlas, ¿sí? Por ejemplo, esta es la llave energética, la llave espiritual de la gratitud. Esta es la felicidad. Esta es la verdad. Bueno, acá el valor para los que quieran. ¿Traen péndulos? Sí, a cada cajita le estoy agregando un péndulo. Eso lo hago desde la edición anterior, porque antes se las mandaba a los que hacían los cursos, entonces nos hacía los cursos yo en forma como personalizada y me acuerdo cuando nos juntábamos era, bueno, tomás el péndulo y la gente me decía, ¿qué péndulo? Entonces como me olvidaba de mandar el péndulo o de avisar, entonces ahora una de las cosas que hice mientras, digamos, estaba en el embarazo de las cartas, mientras esperaba que las cartas se estuvieran imprimiendo en China, yo lo que hice fue armar los 500 péndulos, ¿sí? Los péndulos también los hice yo, ¿sí? Están armados por mí. Esta, por ejemplo, es el discernimiento, es lo que nos conecta con el sentido común. Soraya, ¿qué diferencia hay? Son las mismas, la diferencia está en el color dorado y bueno, y como dice Crayon, en la vibración. Estas son la vibración de la abundancia. Esta es la abundancia de salud. Ah, esperen que saque la misma. Potencial de verdad. Ahí se ve. Y esta es la responsabilidad. Son la conexión, estas cartas lo que hacen es la conexión directa con con nuestra sabiduría interior, con el yo superior. Es la guía de qué herramientas espirituales tenemos que ir usando. ¿Sí? Estas son las cartas de Crayon, las 33 llaves espirituales de Crayon. Ay, sí, Zoraida, ¿para qué pregunto? A ver, ¿qué potencial espiritual activar? Mira, es el potencial espiritual, la llave energética de la creatividad. Esto lo que activa es la capacidad
de ir resolviendo todos los desafíos que la vida nos va presentando, ¿sí? Esta es la abundancia de creatividad. ¿Qué precio para Argentina? Ana, las cartas salen para Argentina o para cualquier lugar fuera de Chile, salen $89 e incluye el costo del envío y se demoran como 4 días en llegarte. Entre 4 o 5 días hábiles ahí te llegan y se pagan por PayPal. Para los que están en Argentina, acá ya pregunté, Mercedes, para vos. Y la abundancia salió. Para los que están en Argentina, ya he mandado, vieron, yo sé que es complicado con el tema del dólar, los impuestos, la aduana y demás. Ya he mandado cartas y hasta ahora lo que han cobrado la aduana son como 3.000 pesos más, ¿sí? Para que le calculen que una vez que pagan los $89 y en Chile son 33.000 pesos. Acá está, abundancia. Mira, Mercedes. Sí, y los que quieran en Chile, ahí me escriben al WhatsApp y les paso la cuenta. Ana, para vos, Ana, la aceptación. Esta es la capacidad. Uy, esta carta es súper potente. Es cuando nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Adrián, ¿querés que saque una para vos? Dale, porque Adrián está intentando comprar las cartas. La voluntad. Mira, esta es la carta de la voluntad. Esta carta lo que activa es la capacidad de poder hacer ese pequeño cambio, de primero tomar conciencia, que es lo que tengo que cambiar y poder hacer el cambio. Así que bueno, los invito en media hora que tenemos. En media hora tenemos el ejercicio de protección, aprender a hacer activaciones a través de Freedom Healing. Y ahí les voy a enseñar no solamente con estas cartas, sino, ¿saben qué? A usar las cartas virtuales, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio con las cartas virtuales para que todos los podamos hacer. Y eso es como, wow, uno empieza a conectarse con otra energía. Cris, para vos. La abundancia de compasión. Ahí Cristina que está preguntando. Compasión. Este potencial es súper interesante porque la compasión lo que activa es la capacidad de poder permitir que otros y uno mismo hagan los aprendizajes a través de la forma en que el otro decide hacerlo. La compasión es decir, bueno, está aprendiendo de esa forma, no como yo quiero o desearía, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos para los que quieran. Les voy a enseñar a hacer el ejercicio de protección de Crayon en media hora más, ¿sí? En esta misma sala. Un beso grande. Hola, soy Crayon del Servicio Magnético. Hoy estoy aquí, querido ser humano, para contarte sobre estas 33 llaves espirituales que ha entregado la humanidad. Como su nombre lo indica, lo que hacen estas llaves es activar o abrir una vibración especial energética que va a comenzar a transformar y activar en tu energía una transformación muy profunda en todos tus cuerpos sutiles que se manifestarán posteriormente en un cambio importante en tu calidad de vida. Estas llaves energéticas, querido ser humano, o las virtudes que activan las llaves energéticas, ya vienen en tu conciencia crística. Esas llaves espirituales ya están presentes en todo tu ser. Las 33 llaves energéticas que he entregado a través del método Freedom Healing son un pequeño porcentaje de la cantidad de llaves energéticas que hay en tu alma. Pero estas llaves, como un efecto mariposa, van generando que se vayan activando otras, para que tú puedas activar tu ser abundante, empoderarte en la vida que estás co-creando
y hacer los cambios que necesitas hacer para convertirte en el ser feliz, abundante, amado, brilloso, que realmente eres y que te corresponde desde el momento en que has sido creado como alma. Estas 33 llaves se van activando simplemente con la intención de hacerlo. Lo único que tienes que hacer, querido ser humano, es pedirle a esa sabiduría interna tuya llamada Yo Superior que active ese potencial. Querido ser humano, aquí también es importante aclarar algo muy importante. No eres tú quien elige qué llave espiritual tienes que utilizar, sino que es tu yo superior quien te guía a cuál es la llave espiritual que tienes que activar. No te dejes guiar por tu ego, querido ser humano, porque lo único que vas a hacer es limitar tu propio camino. Deja que sea ese yo superior, esa sabiduría interna que tú tienes tan magnífica y tan poderosa, que sea quien te diga cuál es la llave espiritual que tienes que activar. Es por eso que la forma que he encontrado de que seas guiado para activar estas llaves es en ese formato en forma de tarjetas que tan maravillosamente se han plasmado y co-creado en tan poco tiempo con una energía tan especial como tiene esta edición dorada, brillante, que manifiesta también la concreción de la energía de Freedom Healing en este planeta. Utiliza estas llaves energéticas, utiliza la llave espiritual del amor, de la compasión, de la felicidad, de la abundancia, la que tu yo superior te vaya indicando para ir resolviendo todos aquellos dolores que hay en tu vida y todas aquellas trabas que se van manifestando cuando tu ego es quien interviene en qué es lo que tienes que hacer. Lo que hacen estas llaves espirituales, el método Freedom Healing, es tomar conciencia, querido ser humano, de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana y que lo mejor que puedes hacer, y por lo cual han trabajado miles de años todas las almas que han encarnado en la humanidad, es volverte ese ser espiritual que se deja guiar por su alma en co-crear una vida mejor, no solamente para ti, sino para el universo que te rodea. Gracias, así es.